Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Espero que hayan podido ver una de las misas de San José María, y si no, la de mañana, aquí de la parroquia, es también para celebrar a San José María. En la página de Opus Dei, ahí está un artículo de la misa del pasado 26 en Roma, con el prelado. Si no pudiste seguir la misa, ahí está el video de la misa completa y el texto de la homilía. Muy breve, muy jugosa de parte del prelado de la obra, siempre animando a llenarnos de esperanza. Es un hombre que comunica esperanza. Y les había anticipado que yo quería, para nuestra meditación de hoy, aquí acompañando al Señor, hablar de otro tema. Y el tema es la solemnidad que estaremos celebrando en el calendario universal pasado mañana. La solemnidad de San Pedro y San Pablo. No sé si alguna vez te hayas preguntado por qué la Iglesia los celebra juntos, cuando son dos personajes tan distintos. Pedro tiene un temperamento muy primario, es impulsivo, es testarudo, con las palabras a veces un poquito más largas que las acciones. Él prometerá, Señor, que irá a la muerte contigo, y luego a las pocas horas de esa promesa te negará 3 veces. Muy limitado en cuanto a su preparación intelectual, su hombre analfabeta. Toda su vida ha sido pescador de un lago pequeñito, en una ribera muy pequeña, de un país pequeño. Y le cuesta trabajo, lo puedes ver en el Evangelio. Las comparaciones tuyas, Señor, pues a veces pues no se le dan, ¿verdad? Tiene que pedir explicaciones. Se llevará el regaño más fuerte que sale de labios de Cristo. Apártate de mí, Satanás. Qué palabras, ¿verdad? Cuando el Maestro les pide que perseveren junto con Él, haciendo oración, como tú y yo aquí estamos, acompañando al Señor con nuestra oración, pues en Getsemaní Jesús les pide a aquellos 3 más cercanos, más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañen, y no pueden acompañarlo ni una hora. Se quedan dormidos. Saulo, pues es al revés, es una persona de educación muy refinada. Lo han enviado a estudiar pues con uno de los grandes maestros de Israel, que es Gamaliel. Él es ciudadano romano de Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia. El ciudadano romano era casi como un título nobiliario, y él tiene ese título no porque haya comprado, como le sucederá en las persecuciones a San Pablo, que algún oficial romano dice, pues yo soy ciudadano romano porque he pagado una gran suma por ese título. Y San Pablo dirá, pues yo lo tengo por nacimiento. Un hombre muy culto, que se expresa perfectamente y escribe perfectamente en griego. Ahora que viene el verano, pues ojalá, y varios de ustedes que tienen la oportunidad, sigan cultivando idiomas extranjeros, porque esa es una maravillosa posibilidad que te amplía pues todo, ¿verdad? Tu trabajo profesional y tus posibilidades de hacer bien en la iglesia. ¿Cómo Dios va
preparando a sus instrumentos, ¿verdad? Si Saulo hubiese sido también de ese mundo semita, palestinense, del siglo I, pues, ¿en qué hubiera escrito sus cartas? Pues en arameo, o cuando mucho en hebreo. Y detrás de una lengua, como bien sabes tú, hay toda una mentalidad. Y aquello hubiera tardado más tiempo en adquirir una dimensión universal. Pero Saulo escribe en griego, que es la lengua franca con la que se entiende el imperio. Y detrás de esa lengua hay esa mentalidad, y eso hizo, o facilitó. Generalmente es el Espíritu Santo el que va guiando la historia de la salvación, pero eso facilitó que desde el primer momento el cristianismo tuviese una proyección universal. No está referido a un pueblo de Palestina, no, está referido al mundo entero. Pertenece a la secta de los fariseos, que eran los más reacios a la predicación de Jesús. Y Saulo es, pues, un fariseo muy rigorista. Y su biografía como rabí, como maestro de Israel, pues está manchada con sangre, ¿eh? Él participará en la ejecución de Esteban, que es donde arranca las persecuciones para el cristianismo, y perseguirá ferozmente a los cristianos, hombres y mujeres, que en aquella época se les llamaba seguidores del camino, palabra que le gustaba tanto a José María que le puso ese título a su primer libro, Camino que enseñó Jesús de Nazaret. Quizá nosotros no los hubiéramos escogido, ¿verdad?, como apóstoles, y sin embargo Cristo sí, porque el Señor con su gracia es capaz de obrar maravillas. Dice el libro de Camino, ánimo, tú puedes. ¿Ves lo que hizo? La gracia de Dios con aquel Pedro dormilón, negador, cobarde, y con aquel Pablo perseguidor, odiador y pertinaz. ¿Hasta dónde llega, verdad, la acción de la gracia, que es capaz de transformarnos? E hizo de estos dos hombres, personajes muy distintos, pues lo vamos a rezar en la oración de este próximo lunes. Dice, Dios nuestro, tú que nos llenas de una santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Es lo que le vamos a pedir al Señor. El lunes lo hacemos desde ahora. Señor, que seamos fieles a lo que ellos nos enseñaron. Y porque la Iglesia los une en una misma celebración. Es verdad que los dos murieron en la misma persecución, la de Nerón, en la ciudad de Roma, aunque en lugares distintos de la ciudad de Roma y en momentos distintos. Pedro, muy al comienzo de la persecución, año 64, crucificado boca abajo y sepultado, pues, en la necrópolis vaticana, sobre la cual se levanta la espléndida Basílica de San Pedro del Vaticano. Y en cambio, San Pablo, un tiempo después, hacia el año 67, ejecutado en un lugar que se llama Las Tres Fuentes, es la tradición que al haber muerto decapitado, no podía morir crucificado, no se aplicaba esa pena a los ciudadanos romanos, muere decapitado, y en el lugar de la ejecución aparecieron tres fuentes, y está al sur de Roma, y sepultado ahí cerca, en el lugar donde ahora se erige esa hermosa basílica en su honor, San Pablo extramuros, fuera de los muros de la ciudad de Roma. Y dice Benedicto XVI, han quedado vinculados como hermanos en la fe, porque la comunidad de Roma los consideró desde el comienzo de la Iglesia como una especie de contrapunto a los míticos gemelos Rómulo y Remo. Si le pasas tu historia universal, verás que la fundación de Roma pues se pierde en la leyenda, ¿verdad?
y se le atribuye a 2 gemelos a los que crió una loba, que es el escudo de la ciudad de Roma. Una loba, pues amamantando a 2 niñitos, pues son Rómulo y Remo, los fundadores, según aquella historia, en donde se entremezcla historia y leyenda de la ciudad de Roma. Pues la Iglesia ha visto como un contrapunto a estos 2 gemelos con esos 2 apóstoles martirizados en Roma en la primera persecución. Y por eso, concluye Benedicto XVI, la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos representan todo el Evangelio de Cristo. Pedro es, si tú ves las listas de los apóstoles del Nuevo Testamento, aparece siempre en primer lugar. Cuando se nos habla de tus apóstoles, Señor, siempre se dice el primero, Pedro. Él ha recibido la promesa de ser el primero en ese colegio apostólico. En uno de los evangelios previstos para la solemnidad de lunes es justamente ese. Dice, llegaron los apóstoles a la región de Cesarea de Filipo y Jesucristo les hace una pregunta, una primera pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. Y el Señor hace como una encuesta, ¿verdad? ¿Qué se dice de mí? Y le van respondiendo. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Pero luego viene la pregunta decisiva. ¿Y ustedes? Y para entonces los apóstoles llevan meses, Señor, conviviendo contigo. ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, esta es la versión de Mateo, es la más completa, la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Son las 2 realidades que se dan en Cristo. ¿Cuál es su función? Ser Mesías, el ungido, el salvador de la humanidad. ¿Y quién es él? El Hijo de Dios, hecho hombre. Y se lleva esta promesa. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es fe, la gracia de la fe que te permite hacer esa confesión que 2000 años después es la fe de la Iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, cambia el nombre, ¿eh? Ya no será Simón Bar-Jona, Simón hijo de Juan, sino Cefas, Pedro, la piedra, y sobre ti como piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la promesa. Y esa promesa se verificará en la Pascua, cuando el Señor haya resucitado. ¿Te acuerdas? Ese es San Juan el que lo cuenta. Les había dicho a los apóstoles que vayan a Galilea, allí me verán una vez resucitado. Y uno de esos primerísimos encuentros con Cristo resucitado es justamente el lago, que fue el escenario de su trabajo profesional de varios años para Simón Pedro. Y allí, después de una pesca milagrosa, el Señor le da a Pedro la posibilidad de reparar su triple negación, animándole a que haga una triple confesión de amor. Pedro, ¿me quieres? Sí, claro. Por segunda vez. Y por tercera vez, Pedro se dio cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Pues recordándome que yo lo negué 3 veces y me da la oportunidad de lavar esa culpa confesándole mi amor 3 veces. Y Simón Pedro hará esa confesión tan bonita que está prevista, por ejemplo, como una profesión de fe
en el sacramento de la reconciliación. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y allí es donde el Señor le confirma en esta promesa: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Aquello que se le había prometido aquí en Cesarea de Filipo se verifica en el lago de Genesaret una vez que Cristo ha resucitado. Y Pedro es el primado, el que tiene el primer lugar en ese colegio de apóstoles. En una solemnidad como la de hoy, el Papa Francisco llevaba a su predicación estas dos escenas, ¿verdad? La confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo y luego la triple profesión de amar a Cristo en el lago de Genesaret. Y decía el Papa Francisco: Jesús, aquí presente, nos hace también a nosotros esta pregunta esencial. Es la pregunta decisiva, ante la que no van respuestas circunstanciales, porque se trata de la vida, y la pregunta sobre la vida exige una respuesta de vida. De poco sirve conocer los artículos de la fe si no se confiesa a Jesús como Señor de la propia vida. Es un punto muy sugerente del Papa. Podemos saber cosas sobre Jesucristo. Pues sería como la primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué sabes tú acerca de mí? Pero la decisiva es la respuesta a la segunda pregunta: ¿y quién soy yo para ti? Es como si dijera: ¿soy yo el Señor de tu vida? ¿La orientación de tu corazón? ¿La razón de tu esperanza? ¿Tu confianza inquebrantable? Ahora que estaba yo aquí en el atrio de la iglesia y pues un feligrés que había venido a hacer su oración así con sana distancia me pide la bendición. Y me comenta esto: he descubierto en estos 100 días de aislamiento que la gran prueba que el Señor nos pide es confiar en Él. Pues mi confianza está puesta en Jesucristo, a pesar de circunstancias tan atípicas, dolorosas como estamos viviendo. Hoy, como San Pedro, queremos también renovar nuestra opción de vida. Sí, Señor. Se lo decimos hoy, ¿verdad? Aquí a Jesús en el sagrario: tú eres el Señor de mi vida. Quiero ser tuyo, no solo de palabra, no solo porque conozco cosas acerca de ti, sino porque te lo demuestro con las obras de mi vida. Preguntémonos, dice el Papa, si somos cristianos de salón, esos que comentan: oh, mire cómo van las cosas en la iglesia, qué noticias ha habido eclesiales, qué novedades hay en el mundo. O si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida, porque lo llevan en el corazón. Quien confiesa a Jesús sabe que no le da solo opiniones a llevar la vida. Y tu vida y la mía tienen que ser un testimonio visible, creíble, de la centralidad de Cristo como Señor de la historia. No se puede creer con tibieza. Estamos llamados a arder por amor, sabiendo que la vida no puede contentarse con acomodarse, sino que tiene que correr el riesgo de ir mar adentro, renovando cada día el don de nosotros mismos. Bonito, ¿verdad? Esta reflexión que hace el Papa, no quedarnos en teoría. Yo también sé cosas sobre Jesús, nació en Belén, su madre es María Virgen, en quien se cumple la profecía de Isaías, que una virgen concebida de a luz un niño. No. ¿Quién es Jesús para mí? No qué cosas sé acerca de él. En la profesión de amor que hace Pedro después de su triple negación, varios meses después, ¿verdad? La respuesta de Pedro es muy humilde.
No dice, como meses antes, Señor, yo por supuesto que voy a dar la vida por ti. No, Señor, ¿qué quieres que te diga? Tú lo sabes todo. Tú lees los corazones. Tú sabes que te quiero. Santa Teresita, del Niño Jesús, dice una frase muy bonita. Dice, yo espero tanto de la justicia divina como de su misericordia. Y de entrada decimos, caray, yo espero en la justicia de Dios. Todos estaríamos tentados a decir, oye, yo me acojo a su misericordia, pero su justicia me puede dar miedo. Y Santa Teresita explica, porque Dios es justo y sabe perfectamente de qué pasta estamos hechos cada uno de nosotros. Y sabe que a lo mejor estoy poniendo mi mejor esfuerzo, a pesar de que el resultado no haya sido tan bueno. Sugerente esa idea, pues confiar en que el Señor sabe de qué pasta estamos hechos, pero se lo decimos hoy nuevamente, Señor, igual que Pedro, tú sabes que te amo, que a pesar de que te fallo muchísimas veces, yo quiero ser tu amigo, quiero no traicionarte, quiero acompañarte, quiero ser una carta de presentación atractiva de tu persona, de tu mensaje. Hablar de Pedro es hablar de amor a la Iglesia. El Papa, me parece que estamos en el Papa 266, pues es el sucesor de Pedro. ¿Qué tanto pedimos por el Papa? Vamos a compararnos con la primitiva comunidad cristiana. En una de las lecturas de mañana, dice los Hechos de los Apóstoles, perdón, no mañana, de Gasolina San Pedro San Pablo. El rey Herodes, estamos en torno al año 40 y pocos de nuestra era, mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, es el primer apóstol en morir mártir, año 42. Sus restos están en la ciudad a la que le da nombre, Santiago de Compostela, en España. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar, lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno, y su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad, la pequeña comunidad cristiana que está ahí, en el 45, no cesaba de orar a Dios por él. ¿Y qué sucedió? Pues que Dios envió a su ángel a liberar a Pedro y burló esos 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno, y sacó a Pedro de la prisión. Un operativo, pues que estos que vemos en las películas de rescate, se queda corto, respondiendo a la oración unánime de toda la iglesia. Vamos a pedir por el Papa todos los días, al menos una Ave María. Somos más o menos 1.200 millones de católicos en el mundo. 1.200 millones de Ave Marías cada día. Aquí es una fuerza colosal. Y el Papa lo nota. Lo tiene que notar porque le toca un paquete muy duro. Cuenta el que fuera arzobispo de Puebla muchos años, don Rosendo Huesca, que cuando vino Juan Pablo II en el primero de sus 5 viajes a este país, Juan Pablo II quedó enamorado de México, y fue récord venir aquí a un país que le quedaba al otro lado del Atlántico 5 veces. En el primero, enero del año 1979, don Rosendo lo acompañó en ese viaje en Papamóvil. Papamóvil entonces no era el vehículo Mercedes-Benz perfectamente ocupado que luego le dieron al Papa. No era un camión de escuela de primaria, pues con el techo descapotado. Y en ese camión se fue de México a Puebla. Decía don Rosendo, pésima idea.
porque pues el viento frío de enero y el sol de enero son una combinación muy mala. Mi papá llegó con temperatura a Puebla, pero se recuperó muy bien, estaba muy joven, tenía 50 y tantos años. Y cuenta don Rosendo que en ese viaje, en un momento dado, se quedó dormido Juan Pablo II. Y ellos, pues, sus regalitos para dejarlo descansar un momento. Y cuando se despertó, les pidió una disculpa. Oigan, perdónenme, me quedé dormido. Y don Rosendo le dijo, Santo Padre, es que no lo dejamos dormir. Le llevamos serenata con mariachi todas las noches. Pues claro, se entiende que usted no ha podido dormir. Dijo, no es eso. Es que el Papa, claro, iba a Puebla a una conferencia de obispos de América Latina en donde había en paralelo una conferencia organizada por la Teología de la Liberación. Y él venía de un país de Europa del Este, bajo el régimen soviético, y la gente estaba pendiente de ese primer Papa polaco con lupa. El Papa estaba tenso y se lo dijo a don Rosendo. Mire, Excelencia, lo que pasa es que el Papa tiene su examen ante el mundo. Y pues yo sé la trascendencia que tiene este viaje que estoy haciendo, el primer viaje que hacía. Y don Rosendo le dijo, Santo Padre, pero usted es el vicario de Cristo. Usted tiene la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Usted tiene la asistencia del Espíritu Santo. Usted lo acompaña la oración de la iglesia entera. Y el Papa le dijo, todo eso que usted me ha dicho es verdad, Excelencia. Excelencia es el título que se da a un obispo, Y le agradezco que me lo recuerde. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces el Espíritu Santo habla muy quedito y el Papa no lo alcanza a escuchar bien y el Papa se queda muy solo. Qué respuesta, ¿verdad? Una invitación a que no dejemos solo al Papa, a que como la primera comunidad cristiana, tú y yo lo arropemos con nuestra oración. Una oración en la que pidamos por su persona, por sus intenciones, por su salud, por su santidad. Cuando Juan Pablo II estaba ya muy gastado por los años y por enfermedad, pues se le veía desgastado, tenía una hemiplegia facial, ya no vocalizaba bien, era notorio que se estaba gastando día a día. Y en una ocasión, una de las monjitas que estaban ahí en el departamento del Santo Padre, los que lo atienden, pues se ve que le dio ternura ver al Papa pues, tan gastado. No podía ni ponerse los calcetines solito, requería de ayuda. Y le dijo, Santo Padre, es que a mí me preocupa su santidad. El Papa le respondió con un sentido de humor, a mí también, hermano, me preocupa mi santidad. Es decir, yo voy a pasar, voy a morir, y después de mí vendrá otro Papa. Y lo que importa es que yo me haya esforzado lo que Dios espera para cuidar de su iglesia, porque ese es el encargo que recibí de Cristo. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Pues que ojalá de este ratito de oración saquemos este propósito, pedir por el Papa, no dejarlo solo. La tarea que tiene es enorme, lo desborda. Pero, pues la gracia transformó a Pedro de dormilón, de cobarde, de negador, en el primer Papa. Y lo hizo morir fidelísimamente fiel a Cristo, queriendo, se sentía indigno de morir en la cruz como su maestro, y por eso pidió que lo crucificaran boca abajo. Y 2000 años después, la fe de la Iglesia, la fe tuya y la fe mía, es la de Pedro. ¿Quién está aquí en el sagrario? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La fe de Pedro. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María
que nos cuide mucho el Papa y que nosotros nos haga muy fieles, como lo dice la oración de este próximo lunes, a esa fe que hemos recibido de Pedro y de Pablo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.